Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo más o menos estoy un poco congestionado. Igualmente hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es una técnica de estudio, o sea que nos va a servir para sintetizar textos, para cuando tengamos que estudiar o explicar esos textos, no tengamos que hacerlo con todos esos párrafos largos. ¿Cómo hacemos un cuadro comparativo? Bueno, es más o menos como lo están viendo ahí. Fíjense que tenemos columnas y filas. Vamos a colocar esos tres elementos, 2, 3, 4 o 20 elementos que queremos comparar. Y luego vamos a mencionar en una columna las distintas características que nos van a servir de eje para compararlos, ¿sí? Obviamente en esos espacios, en esas celdas en que se van cruzando las columnas de los elementos y las filas de las características, vamos a tener que ir llenando con lo que corresponda. Una pequeña aclaración, se puede armar de otra manera esto. Podría poner tranquilamente los elementos en la columna y en la primera columna, a eso me refiero, ir listándolos en las filas y poner las características en las columnas, en donde están en este caso los elementos. Pero va a quedar siempre un poquito más cómodo para la vista hacerlo de esta manera. Algunas recomendaciones para hacer un cuadro comparativo, sobre todo si tenemos que hacerlo manualmente en soporte papel y a mano. Bueno, los elementos que vamos a comparar deberían guardar un tipo de relación. Algún tipo de relación. O sea, no puedo comparar el almacén de acá a la vuelta con el transbordador que está por ir a la luna dentro de unos días. O sea, tenemos que tener un poco de coherencia para las cosas que comparamos. En este caso, fíjense, este ejemplo que tenemos acá, tenemos distintos tipos de bicicletas. Después vamos a ir mencionando las características y vamos a ver las diferencias, pero sabemos que son elementos de una misma categoría. Bueno, esto es súper importante y tiene que ver con incluir una primera columna que tenga los aspectos o características que vamos a usar para comparar los elementos. Ahí la estamos señalando, yo ya les hablé de ella antes. En algunos casos no es necesario poner esa columna, pero si estamos en el ámbito académico o tenemos que explicar un cuadro comparativo, hay que incluirla para que quede mucho más claro. Porque en esas situaciones lo que predomina es la claridad al explicar. Y si nosotros dejamos ese elemento vacío o no colocamos directamente esa columna, puede ser que se den malos entendidos. Así que tiene que estar. Básicamente es obligatorio que esté. Bueno, las líneas deben ser rectas y paralelas y no se puede sobrepasar líneas con texto. Fíjense, ahí tenemos a la izquierda en amarillo todas las líneas que son rectas, paralelas, en el caso de las líneas que corren de abajo hacia arriba. Y en el caso de las líneas horizontales también son todas rectas, son todas paralelas. Bueno, no vamos a estar haciendo un círculo, no podemos hacer esas cosas. ¿A qué me refiero con esto de líneas rectas y paralelas? Fíjense en este otro ejemplo, yo no puedo hacer esto que tengo acá marcado en rojo, a un costadito. De repente yo me puse a escribir mi cuadro comparativo, me di cuenta que no me daba la celda, el espacio que planifiqué en un principio, y entonces rompí el cuadro comparativo, me salí de la línea, me salí del texto, y lo que hice con mi línea recta fue torcerla, por más que se haga con líneas rectas también eso, para que entre el texto. Bueno, eso no se puede hacer, ¿sí? Tiene que quedar como los ejemplos que están ahí marcados en amarillo. Esto, por eso les decía, estas recomendaciones van sobre todo para cuando hagan a mano un cuadro comparativo. Y una de ellas es armarlo progresivamente. Fíjense los ejemplos que tenemos ahí a la izquierda. Nosotros colocamos los elementos, colocamos la primera característica y empezamos a escribir, a llenar las celdas según corresponda. Una vez que terminé de llenar todas las celdas, ahí cierro esa característica,
Voy con la segunda y empiezo a escribir lo que corresponda. Puede llegar a suceder, fíjense en el ejemplo de abajo de la izquierda, que tenemos, por ejemplo, no sé, 2 líneas de texto en una celda, en otra tenemos 2 líneas, 3 líneas de texto, 4 líneas de texto, puede ser mucho más grande, y en la última tenemos un pedacito de texto, una línea o menos de lo que escribimos. Bueno, puede pasar que queden espacios en blanco, como pasó ahí en la característica 1 y el elemento 3, pero se tiene que cerrar con una línea recta. Queda el espacio en blanco, nada más. Estaría bien si eso sucede. Ahora, si miramos el otro ejemplo que tenemos ahí a la derecha, esto no puede suceder. Fíjense que, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a hacer mi cuadro comparativo, lo planifiqué y dije, bueno, voy a usar esta cantidad de espacio. Mencioné todos los elementos, mencioné todas las características y después de que ya tracé todas las líneas inclusive, me puse a escribir. Bueno, puede pasar esto. Resulta que era mucho más de lo que uno pensaba, lo que hay que escribir, y terminamos sobrepasando las líneas, terminamos rompiendo reglas del cuadro comparativo y me queda algo así de desprolijo. Tengo texto que me está invadiendo un lugar que no le corresponde. Eso no tiene que pasar. El cuadro comparativo tiene que ser cerrado, ¿sí? Una vez que yo terminé, esto va sobre todo para cuando lo estamos haciendo a mano en soporte papel, cuando yo terminé mi cuadro comparativo tengo que cerrarlo, me tienen que quedar líneas que cierran completamente el cuadro comparativo, si no puedo dar a entender que no se terminó todavía o que está incompleto. ¿Hay excepciones? Bueno, sí, un poquito lo que les decía antes. Si miran este meme, tiene la forma de un cuadro comparativo, ¿sí? Tenemos elementos y tenemos una característica o una serie de características que permiten la comparación. Por ahí estaría faltando la columna en la que mencionamos esas características o cuestiones que nos permiten comparar. En este caso no está. Tenemos los elementos y las características desarrolladas directamente. Bueno, ¿qué pasa? Esta imagen es un ejemplo simple, es una comparación simple. No es necesario por ahí poner la columna con las características mencionadas abiertamente. En este caso queda claro así como está, pero ya les digo, si se trata más que nada del ambiente académico, del ambiente de estudios, que por ahí hay que explicar un cuadro comparativo, tiene que quedar bien claro, no podemos estar omitiendo ese tipo de información que es la primera columna. Así que bueno, perdón por la voz, hice lo que pude, pero eso es todo por ahora y nos estamos viendo en clase, gente.